Está con nosotros ya el doctor Raúl Ferrero. Vamos a hablar con él de la situación política y legal. En realidad, todo este proceso Odebrecht afecta, como no, la vida política de nuestro país. Estamos hablando de presidentes, de altos funcionarios, ahora se sabrá si congresistas finalmente o no, que participaron o fueron parte de esta telaraña diseñada por Odebrecht para enriquecerse bajo un sistema o gracias a un sistema de corrupción que penetró los estados, los aparatos estatales en distintos países. Por desgracia, uno de ellos fue el nuestro. La situación concreta del presidente, doctor Ferrero. El presidente, la Comisión Lavallato, por un lado insiste, por otro la Fiscalía lo va a entrevistar. Él tiene un argumento de defensa de la muralla china con Sepúlveda y él dice que no sabía nada. Ahora que el Congreso, que por lo menos se percibe, que se debilitan las mociones de vacancia porque hay esta fractura en el fujimorismo, ¿cuál debería ser la disposición del presidente? Porque vacarlo seguramente no se va a poder en el corto plazo. El fujimorismo era la gran fuerza y esa gran fuerza Kenji Fujimori la ha partido. Pero ¿cómo queda la figura del presidente más allá de que sea vacado o de que no sea vacado con este tema de Odebrecht? Si yo diría vacado o no vacado, la figura del presidente está muy debilitada, pero muy debilitada. Me parece que el presidente no es consciente de lo debilitada que está su figura. Se nota, por ejemplo, cuando hace estos viajes a Puno y demás, o sea, él no comprende de la gravedad de la situación política y del peligro que es para nosotros, para todos los defensores de la democracia y del sistema democrático, lo que está ocurriendo. Es decir, el señor Kuczynski es muy importante porque es presidente de la República, pero a nosotros nos interesa más el sistema democrático. O sea, yo defiendo principios, defiendo ideas, defiendo estructuras políticas, y estas son las que están siendo puestas en riesgo. A mí me preocupa mucho lo de Maduro, por supuesto, no me va a preocupar, pero más me preocuparía a mí saber o darme cuenta que mi país está yendo en un camino no similar, pero un camino que podría terminar en algo parecido. Ahora, el presidente se defiende y dice, claro, que la ley finalmente, y la propia Constitución le ofrece una suerte de manto protector hasta el final de su gobierno. Es decir, él termina en 2021 y entonces sí tendrá que rendir cuentas a la justicia si es que ha cometido algún delito o no. Entre tanto, esa protección lo mantiene. ¿Es así? ¿Él está protegido? ¿Es completamente inmune? ¿O todas estas sospechas y esta falta de claridad sí pueden tener una consecuencia legal, una consecuencia práctica en la estabilidad de su mandato? Sí, no, lo que la Constitución protege, y es lógico que sea así, es al presidente por los actos que comete durante el periodo en que ejerce esa presidencia. Correcto, desde que se pone la banda presidencial. Desde que se pone la banda, esta vez, pero no lo protege por cosas que haya hecho antes, ejerciendo otros cargos en la función pública. Entonces eso, digamos, si el fiscal investiga, si hay un fiscal que está investigando, el presidente se tiene que someter a ese proceso de investigación. Tiene que someterse. Yo creo que el primer error del presidente fue no ir a la comisión cuando la comisión investigadora lo llamó. ¿En el Parlamento? En el mismo Parlamento él debió haber ido, explicado su situación y de repente todos estaríamos en mejor situación. Estas cosas que se descubren entre gallos y medianoches, esta muralla china que no le entiende nadie, por supuesto, porque es una empresa unipersonal, le hacen daño a él, le hacen daño al sistema, le hacen daño a su credibilidad. La credibilidad del presidente está cuestionada. Eso es muy grave, porque eso sí influye mucho en la población. Yo comprendo que finalmente lo de la vacancia depende de cuántos votos hay en el Parlamento o no. Al final es un asunto de contabilidad. De contabilidad. ¿Cuántos votos tengo, cuántos votos no tengo? Pero tampoco puede estar muy confiado con la forma como se mueven los votos en el Parlamento, que estamos viendo que se mueven todos los meses en manera distinta y que en cualquier momento pueden variar las mayorías o las minorías. Él lo que debería hacer, si realmente cree en el sistema democrático, es colaborar. Si él colaborara, por ejemplo, si realmente compareciera ante la Comisión Lavallato, estoy seguro que las cosas serían mucho más claras y podría haber más posibilidades de que el sistema democrático siga funcionando bien, de repente hasta con él como presidente. Y si no es con él, es con quien le
le competa reemplazar lo que es el señor Vizcarra, que es el primer vicepresidente. Pero a los peruanos lo que nos interesa, con todo respeto al presidente Kuczynski, no es Kuczynski, es el sistema democrático. Yo quiero que salvar un país decente, un país con que se sepan las cosas como son, que se transpiren, que haya transparencia, que el Parlamento cumpla con sus funciones y que haya un equilibrio de poderes. Y que si se han cometido errores, esos errores se corrijan. O sea, estamos a tiempo. Tenemos una fiscalía que me parece que está actuando bien, quizá no todo lo que quisiéramos bien, pero está ahí. Confiamos en ella, confiamos en su seriedad en el trabajo que realiza. Eso es lo que tenemos nosotros que exigir al presidente de la República, que cumpla con la Constitución, que dé la información que tiene que dar y que finalmente la vacancia se decide, porque es un proceso político, con los votos en el Parlamento. Y en eso él ha tenido algunas jugadas que podemos discrepar de ellas, yo discrepo de ellas, pero que le están funcionando. Que han sido efectivas. Porque justamente mi siguiente pregunta iba por el papel que desempeña la oposición. En un sistema democrático hay una mayoría y siempre nos hemos quejado históricamente, ¿no?, de cuando tenemos un presidente con el Congreso a su favor, porque esto lleva pues abuso de poder. Pero esta era como una prueba para el país, ¿no? Era la prueba que cómo se iba a encarar un gobierno que tenía una bancada muy disminuida y una oposición que había quedado resentida tras un proceso electoral porque estaba a punto de ganarlo y en el último minuto lo pierde. Entonces, el rol de la oposición en un sistema democrático, ¿cuál también debería ser? Así como criticamos y le pedimos al presidente, ¿cuál debería ser ahora la acción? Porque la señora Keiko tampoco aparece. Y la señora Keiko es la lideresa de la oposición, por ponerlo de alguna manera, pero tiene un partido hoy quebrado por su hermano además. Entonces, tener una oposición débil también es un problema para la democracia, ¿o no? ¿Cuál es su interpretación? Yo creo que estamos esperando que la misma Keiko Fujimori muestre cuál es su grado de liderazgo, porque no está presente. O sea, en este momento no participa en el debate político cuando el país necesita un grupo parlamentario fuerte que le dé solidez al sistema. Es decir, ninguno de los poderes del Estado debe primar sobre el otro y más bien cada uno ejercer las competencias que le corresponden. Eso es lo que tiene que hacer el Parlamento: legislar, fiscalizar y colaborar. ¿Usted diría que este Parlamento se ha concentrado más en fiscalizar por la derrota política que en legislar? Sí, yo creo que sí. La legislación es pobre, es poca, y creo que en algunos casos la delegación de facultades no ha sido bien fiscalizada. Hay que fiscalizarla. La legislación delegada es una excepción en que el Parlamento le cede sus derechos al Ejecutivo para que legisle, pero después regresa y debe fiscalizar, debe revisar lo que ha hecho el Poder Ejecutivo. Esa labor de fiscalización no se ha hecho bien. Y en este momento el Parlamento no entiende tampoco su rol legislativo. No está legislando, no está ayudando al gobierno ahí donde debe ayudar, ni está proyectándose. Recién estamos en el primer año y medio del gobierno. ¿Podría ayudar al gobierno sin perder capital político? Porque existe la idea de que hay que enfrentarse en todo, ¿no? Entonces, al inicio de esta gestión era un Congreso que, llevaba ministros, los interpelaba, los cuestionaba. Entonces se formaron dos bandos, los diálogos fueron imposibles siempre. Pero un parlamento opositor y fiscalizador también puede ser colaborador. Yo creo que sí, perfectamente. En todas las democracias es así. Funciona así en Francia, funciona en Inglaterra, funciona en Europa. ¿Y cuál es el problema en Perú? Funciona hasta con sacrificio del mismo partido, como ocurre hoy día en Alemania. El Partido Socialista termina poniéndose de acuerdo con el partido de la primera ministra para llegar a ser gobierno. Acá no, acá es un enfrentamiento frontal entre los dos grupos o los tres grupos que existan, porque hay una izquierda que se está conformando, hay un grupo opositor al gobierno que es claro, sí, pero que está muy dividido, y el gobierno que tiene una minúscula
participación parlamentaria, su grupo parlamentario es minúsculo, y un presidente de la República que está jugando con fuego y que no está buscando la colaboración del Parlamento. O sea, este enfrentamiento... ¿Esa colaboración se le ofrece a Kenji Fujimori? ¿Ahí hay un riesgo o usted cree que esa es una forma, por ejemplo, válida de trabajar? Le ofrece colaboración, pero de un pequeño grupo, que no hace tampoco mayoría. Entonces nos estamos encontrando con una división en el Parlamento donde la mayoría no sabemos dónde está y dependerá de a qué lado apoya a la izquierda. Y si dependemos de nueva mayoría, dependemos sí, pero también dependemos del bloque, de los dos bloques de izquierda, que en este momento van a ser sumamente importantes si es que demuestran su capacidad de maduración, que la están exhibiendo en muchos casos, pero que requerimos de que sean un fiel de la balanza justo en defensa del sistema democrático. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por habernos aclarado. Vamos a estar entonces muy atentos a lo que suceda también en la vida política.